Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda entrega del ciclo de conferencias Miradas Urgentes, organizada por el Encuentro Nacional de Producción Audiovisual Universitaria en PAU. Yo soy Jesús Torres, soy el coordinador académico del encuentro y bueno, hoy vamos a tener una charla, una conferencia que será parte de nuestro ciclo de conferencias Miradas Urgentes, que hacemos en colaboración también con Somos Campus UM de la Universidad Nacional, y bueno, todo esto en un marco y dentro del Festival Universitario de Cine y Audiovisuales Equinoccio. Entonces, les reitero la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Estamos muy contentas de que estén acá, de que puedan acceder a este ciclo de conferencias que preparamos para ustedes con mucho cariño. Y bueno, en el día de hoy, en la tarde de hoy, perdón, eh, estaremos presentando la segunda entrega que se llama Llorar en el cine, un elogio al espectador. Estará a cargo del fenomenólogo y semiólogo político Carlos Álvarez. Él tiene formación filosófica en pregrado y doctorado en comunicaciones y en procesos de cambio cultural continuados. También fue docente e investigador social. Durante 16 años regentó en cátedras de imagen, comunicación, opinión, pensamiento, ética, estética y política en carreras como cine y televisión, en diseño gráfico e industrial, arquitectura, comunicación y lenguaje, ciencia política y gobierno. Político y bueno, nos trae la charla en el cine, un elige al espectador que pues tendrá, digamos, 4 puntos, perdón, principales, que será la fenomenología de la percepción, un apoyo en la antropología filosófica y genética. También tendrá digamos, un enfoque desde el psicoanálisis. En el tercer punto hablará sobre la semiología crítica y aplicada, y todo esto se enlazará, digamos, respecto al cine desde la función del espectador, de la expectación. Entonces, les agradezco a todas las personas que se están conectando, personas que están haciendo posible, a José, a Mariana, a Antonia, y bueno, los dejo con nuestro invitado. Bueno, quisiera invitarles a nuestra última entrega de este ciclo de conferencias, el 29 de agosto a las 2 de la tarde, es el sábado 29 de agosto a las 2 de la tarde, que será la conferencia se llama Fragmentos de la Mirada, y tendremos una invitada, una realizadora y una profesora de la Universidad Nacional. Entonces, nuestro invitado, muchas gracias por conectarse y esperamos que sigan atentos a todos nuestros. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación y encantado de estar después de tantos años. En el caso de mi biografía, 5 lustros, 25 años, así que no estoy en el ejercicio de la docencia en la carrera de cine y televisión. Sin embargo, conservo y mantengo respecto del cine y de la universidad y de la Facultad de Artes una conexión, no obstante mi procedencia y formación filosófica y mi especialización y caracterización después como filósofo y semiólogo político, fenomenólogo y semiólogo político. Hoy con apoyo en 14 diapositivas, con una imagen que al modo en el lado izquierdo de quien presenta está acompañado con el simbolismo ya superado de un film que con 4 campos o cuadros de ese truco de las aspas que lo jalan para producir movimiento, configuran como los 4 bloques de temas
y los ejes analíticos de esa palabra, también de 4 letras, que sin embargo hoy la vamos a declinar de 2 formas. En términos de emoción, sin emoción, llamado llorar en cine, y cinemoción, en términos psicoanalíticos, como una lógica de un tipo de emoción especial que descubriremos con la presentación, que es aquello que la función de expectación le adosa al fenómeno del cine como operación. De tal suerte que unos conceptos que adelante listaremos nos sirvan para producir y hacer desde fenomenología, ahora la clarifico un poquito, no todo el mundo tiene el concepto eh, identificado, entonces convendrá, por lo menos a modo de glosario, ir arrastrando un poquito de precisiones de los conceptos y nociones que se van a utilizar. Podremos de la fenomenología del cine y de la percepción virar a hacer un elogio del espectador. Como van a advertir, adelante como conector, como artículo, pues no es un artículo, pero indeterminado, pues está simbolizado, tiene fuerza simbólica con la Universidad Nacional. Y el elogio del espectador ojalá produzca como resultado que la lógica del cine devele el rol, la importancia, lo determinante, que es la función de expectación en esta construcción constatable y percatable cuando se llora en cine como cúspide, como punto alto de la emoción. Como fenomenólogo y semiólogo político, pues no puedo dejar de decir y de aducir unas primeras palabras políticas en el arranque de la charla, vinculadas con el entorno, entre comillas, moderno, porque pues no es la primera vez que acontece, que una pandemia, para el caso de todos los que hoy la vivimos, nos conmina, nos encierra y nos aísla y le pega su zarandeada brutal a todos los órdenes de la experiencia y de la existencia cotidiana, cultural y civilizada tal y como la conocemos. Y nos conmina y nos encierra, y el cine paga también su cuota como actividad cultural y como experiencia cotidiana. La palabra pandemia, razón de las primeras palabras políticas, está, como podrán advertirlo, declinada en demos, que es el radical en griego de democracia, pero también de demostración, por ejemplo. Entonces, la pandemia, que en griego quiere decir literalmente reunión del pueblo, le ha pegado a lo que somos y a lo que aspiramos un sacudón, un remesón significativo que hace que actuemos y pensemos políticamente respecto de un ya muy largo y craso error que hoy señala desde la fuerza de la naturaleza que no estamos haciendo siempre lo correcto y que hay una serie de imperativos ambientales, de género, económicos, sociales, etcétera, que imponen recuperarse. Creo que el cine es también
una acción fuertemente política, un testimonio también fuertemente político, pues no quería no hacer ninguna alusión a este grave error que de forma un poco insensible creemos que no nos concierne, que no nos compete, pero efectivamente cada una de las cosas que somos y hacemos está implicado de una manera determinante en ese largo error que como cultura y como civilización arrastramos, razón del final de la pandemia como llamado político. Bueno, para presentar, para arrancar con la presentación hacia todos, con todos ustedes sobre llorar en cine como cúspide de emoción cinematográfica, de la función de expectación, y como moción del aparato psíquico afectado, sensibilizado por él, reaccionando, hay que sentar y asentar una buena cantidad de cosas. Esa primera asentación de la presentación arranca con una frase de Oscar Wilde, extraído del retrato de Dorian Gray en el prólogo, en donde en 4 líneas Wilde dice con cuantificador universal, todo arte. Hoy lo escribiríamos con mayúscula, la palabra arte, pero como no está escrito así, entonces yo lo puse, este está en italic, acostado, y este está en normal. Todo arte es a la vez superficie y símbolo, dice Oscar Wilde. Primera línea, primer cuadro. Los que buscan bajo la superficie lo hacen a su propio riesgo. Segunda línea. Los que intentan descifrar el símbolo lo hacen también a su propio riesgo. Es al espectador y no a la vida a quien refleja realmente el arte. Entonces, en función de esta profundidad analítica de quien quiera descifrar la conducta simbólica que opera como fascinación y como emoción en el cine, va dedicado este elogio al espectador, del espectador. Ojalá el resultado de esto es que la lógica y la logia del espectador devenga es razón y modo y compromiso de ser y hacer y entender y practicar el cine en nosotros. Para ir a ese ahondamiento, vamos a acudir a un único libro de Sigmund Freud, tal vez el más prolífico y el más importante de los autores de comienzos del siglo pasado y de finales del anterior, 19-20, que para esta fecha pues estaría cumpliendo 100 años de un poquito más de 100 años de su segunda reedición y revisión en la interpretación de los sueños. En español conocemos 3 libros. Voy a hablar del primero. Dice Freud que la sustancia dramática es solo una buena idea puesta en situación. Eso hace alusión a todos los problemas de respuesta que el aparato psíquico compone en las explicaciones que Freud como sistema de pensamiento da a un problema especial que atacó la neurosis y la histeria y los efectos de somatización y de perturbación y de daño que todos estos, que este fenómeno introduce en general en la vida y en el comportamiento, en la conducta. ¿Bien? Y esa correlación entre idea, puesta y situación, como sustancia dramática, pues la vamos a correlacionar desde el elogio del espectador en función
en la función de expectación como aquello que el realizador pone y dispone, puesta, compuesta, compone, cómo lo pone, cómo lo dispone en términos de situación como expresión creadora. Para eso vamos a acudir a cuatro toques, digamos, analíticos o cuatro recursos analíticos, ¿sí? Que son una primera instancia rápida, charla coloquial, eh, eh, glosario, a título de glosario, sobre por qué fenomenología, para tratar de hacer de la fenomenología un avance filosófico comprensivo. Después, por qué semiología crítica y por qué la logia del semios y de lo sígnico y de lo simbólico es relevante respecto de la función de expectación propia del cine y recuperable como rol en el espectador. Vamos a hablar un poco más sobre la incumbencia sígnica como poder de metáfora y a acudir a unos rasgos y a unas caracterizaciones de profundidad psicoanalítica, igual que con la semiología, en una función también crítica respecto de esa función del espectador. Acudiré para ello a una deconstrucción de imagen y a su conformación sígnica más grande, el proceso de imaginación, que es la clave de todos los sistemas de representación. Y igual que en la palabra inicial presentación, aquí la representación también es una forma de asentar y de acertar en la magia que el cine produce sobre el espectador, vinculándolo como enigma. Es curioso que la palabra enigma pueda conjugar en cantidad y en nueva disposición a la palabra imagen deconstruida. Bueno, y solo a nivel de provocación. Bien, la función de expectación pasa por el, digámosle, acople o adoso que la función del espectador le pone entre una acción con visos verosímiles de realidad que la imagen y su representación producen y reproducen, pero la realidad interna y externa se comunican bajo un esfuerzo psíquico, que es lo que configura la función de expectación. Ese esfuerzo, esa poder, función, efecto, adelante nos detendremos un poquito más en ello, ese esfuerzo psíquico que es indispensable para la acción cinematográfica, se produce y opera en función de que el cuerpo y la fenomenología de la percepción no lo constatará, es un sistema de sistemas de percepción que se conduce y se orienta por una tríada que el psicoanálisis identifica como las más propias del sentido interno, de sensación, memoria, huella anémica, y representación e imaginación. Esto produce como consecuencia una especie de lapsus calami que altera desde
lo sentido y desde lo percibido, maquinado y secuenciado desde la edición, ¿sí? Con unos visos de realidad que el realizador, ¿sí? Que el realizador lanza y que el espectador percibe como una función externa a su aparato y esfuerzo psíquico de sensación que conecta su memoria vital, vivida, y lo hace interactuar entre representación e imaginación. ¿Bien? Si esta arquitectura de esta presentación se da con estos 4 índices, hay muchísimos más, pero pues en una charla como la de hoy no podemos ser más tan exhaustivos, nos pondremos del lado del entendimiento de esa función de expectación y de esa conformación y buena disposición que, como saldo dramático, una idea nos propone y nos pone en situación, tal que la emoción y la moción que el cine hace activando y operando el aparato psíquico configuran como drama expresiones como la del llorar en cine por emoción. Entonces, ese es un poco el programa y lo que podríamos llamar podría llamar o decir una rápida presentación para entrar a materia, en materia. Para efectos de avanzar, pues haré uso de un texto escrito en edición que se los presento a continuación. No creo que no puedo manejar las dos pantallas al tiempo, entonces haré intercale entre una y otra, entre una pantalla y otra. Entonces, estoy aquí, listo. Entonces paso a esta pantalla. Elogio del espectador. Llorar en cine busca hacer una fenomenología comprensiva, descriptiva, describe para comprender, y una semiología crítica de la función cinematográfica de expectación, haciéndole un elogio al espectador. Vamos a tratar de identificar al menos cuatro importantes nociones psicoanalíticas y semiológicas que serán la noción de introyección confrontada y contrastada contra el proceso y aparato de proyección, la noción de identificación, el concepto psicoanalítico de transferencia y el de semiológico, fenomenológico y psicoanalítico de interpretación, también sociológico. Lo que van a ver aquí repetido es que esta parte alta, bueno, sí, esta parte alta, como lo verán en el avance de las páginas, es se llama el encabezado y pie de texto. En la primera página pues va a estar 2 veces, adelante ya no más. Bueno, como el documento se podrá leer después, me parece que no debo que voy a hacer una charla volando sobre el documento y solo aterrizando en algunos de los mojones o de las señales importantes hasta donde va, creo que hasta la página 14 o un poquito más, así remarcado. Bueno, entonces, digamos que la expectación del cine es
fundamentalmente una buena tarea psicoanalítica. Y también es claramente una importante sustento y operación crítica de la semiología moderna, de la semiótica moderna. Esa función de expectación opera en por lo menos 5 grandes índices que vamos a reconocer en esta página 4. Una primera tripartita es poder, efecto y operación, respecto a la cual esa tripartición de función hace que el cine y la expectación produzcan, seguramente con placer y con efecto sensacional, sentido y significancia en función de contenido vital. Bueno, entonces, si estos 5 grandes indicadores, poder, efecto, operación consentida, sentido y contenido, se consigue que sean aceptados y entendidos como el fundamento del fenómeno, la lógica de la expectación cinematográfica, cumpliremos de buena gana este trasegar para hacerle un buen elogio al espectador de la mano del psicoanálisis, la antropología filosófica, la fenomenología comprensible y el psicoanálisis. En un título 1, ¿por qué psicoanálisis? Vamos a sostener que la experiencia y la función de expectación es fuertemente una función psíquica. Sin esa función psíquica, lo que el espectador le adosa a la experiencia cinematográfica y al fenómeno como espectador es esa función psíquica. Esa función psíquica se salda contra una expectación que entronca con expectativa vía satisfacción. ¿Bien? Cualquiera que haya estado en cine y que continúe y mantenga y se haya consolidado en esa experiencia, sabe que esa función psíquica es el componente esencial de la experiencia cinematográfica. Y para ese efecto, en términos psicoanalíticos, quiero identificarla con que la expectación puede ser descrita como una especie de anuncio de un porvenir. ¿Bien? Lo más complejo del cine es que no sé qué va a pasar como espectador y tengo que entrar a una función de expectación que es un truco industrial en el que se conceden muchas cosas. Las primeras, las más importantes, no están anotadas en el texto, pero quiero resumirlas rápidamente. Conciernen con lo que la fenomenología de la percepción puede ayudarnos a describir para comprender. El primer hecho constitutivo que el aparato psíquico pone en una función de expectación está relacionado con el hecho de que somos percepción, sistema de sistemas de percepción, sensorialidad, aparato psíquico, pero aparato físico, fisiología. Un animal, el animal humano, sensible y sensorial, en el que los ojos y el oído son la materia
de la expectación audiovisual. Bien, entonces, ¿qué son en términos antropológicos y antropogenéticos el ojo y el oído y el sistema de sistemas de percepción? Pues son los sentidos de distancia. Son los sentidos perceptivos, ¿no?, más vitales y más esenciales para el manejo de todo aquello que es supervivencia, reproducción, alimento, defensa, actividad, porque todo lo que el animal humano hace, lo mismo que el animal natural, opera con cargo a ese aparato de sensación. ¿Bien? Entonces, en el cine, el truco es superlativo, porque la función de visión frontal, no vemos por la nuca, bifocal, no cierro un ojo, no hay cine para el ojo izquierdo, como Ravel que tocó piano para la mano izquierda, no hay cine para el ojo izquierdo y el ojo izquierdo no puede ver de rabillo aquello que pasa en primer plano. Sin embargo, el rabillo del ojo izquierdo y derecho pueden ser noticias sígnicas, simbólicas, llamadas, fueras de campo, etcétera, que anuncian y operan de manera muy llamativa algún porvenir. En el cine se concede mirar la proyección de frente con luz apagada. Entonces, la concesión que se hace para estar en una silla, sentado con la luz apagada y de frente, esperando la función, replica toda la función psíquica compleja propia de la vida anímica, votiva, intelectiva, general del día a día. Con esa rápida indicación fenomenológica de que el cine es una concesión en un momento espacio-temporal circunscrito y circunstanciado, en el que si no concedo eso, si no entro a la sala y si no admito que se apague la luz para que la proyección opere, las funciones que anotábamos al principio, introyección, identificación, transferencia e interpretación, pues nunca operarán ni procederán desde el aparato de la proyección sobre el aparato psíquico, mental, emocional, sensacional del espectador, que configura así y construye y compone y dispone el aparato y la función de expectación afín, como buscaré demostrar, aparato de proyección, aparato de función psíquica de introyección. Adelante, ojalá no se me olvide anotar lo que sí está escrito, que la introyección es diferente de la identificación como operación, como función psíquica compleja, en razón a que la introyección opera y descansa y se produce mucho más con cargo a objetos y situaciones que la identificación que opera, produce y fascina en función de roles actanciales, de cosas personales. Efectivamente, el cine es la función psíquica verosímil, completamente ficcional. El cine se niega en redondo, ¿sí? Igual que la Biblia o que la virginidad de la Virgen. Cualquiera de estas cosas se puede negar en redondo.
Luego, el cine, que es una ficción, opera en función de esa concesión previa, del apágueme la luz. Cuando en el cine se apaga la luz y la película corre, lo que opera es la función de introyección por la que las imágenes proyectadas que afectan mi sensibilidad como espectador reciben de mí como espectador, o de cada quien como espectador y en función de expectación, un grado de credulidad por el que aquello que sabemos que no es y que no pasa y que podríamos negar en redondo, gana certitud y valor y certeza e impacto, al punto de que me desdoblo y puedo llorar. Entonces, con ese pequeño paréntesis de fenomenología descriptiva y comprensible de que estamos ante un efecto crucial de experiencia sensacional adosada a la función cinematográfica, el cine espectador no operaría. ¿Bien? Y y el espectador y su operación desde la función psíquica compleja de su propia experiencia vital es aquella que permite que lo sentido, no puedo, mi pantalla es táctil, pido disculpas si toco la pantalla, hierro, bueno, de que el sentido, lo que el espectador y la expectación capta y percibe como sentido, está en correlación del aparato de proyección que reproduce desde el espectador y sobre el espectador, activándolos y animándolos la función psíquica compleja del aparato psíquico y de la acción mental. Bien. Siguiente palabra ancla de este trasiego psicoanalítico es el concepto de inconsciente. El inconsciente es la materia real de la función de expectación y de la experiencia cinematográfica. El inconsciente fue aquel descubrimiento que hizo ya histórico el aporte de Freud a la civilización y la cultura, procedente de la necesidad de intervención y manejo de unos perturbaciones y de malestares y de fallas graves con afectación somática, con problemas de distinta índole relacionados primero con la histeria y después con la neurosis. Dos fenómenos que se creía fisiológicos, solo fisiológicos, que Freud empató con contenidos no solo sexuales, pero que al poderlos arguir y descubrir y describir y entender desde esa múltiple concomitancia, hizo que el inconsciente pasara a ser uno de los contenidos más relevantes y trascendentes hasta el día de hoy en la historia de la cultura y del entendimiento. Estaba diciéndoles y quiero aducir que el proceso de introyección obtura, ¿sí?
concreciones de sentido en una doble función que Freud, para entender los sueños, desbroza en dos formas de contenido. Uno no confeso, latente, y uno manifiesto o expreso. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la función de expectación es ante todo una concesión de afectación, de disposición para ser afectado y conectado con el inconsciente. El creador y el realizador cinematográfico y el actor del rol antagónico, protagónico, lo que sea, capta y provoca, seduce, desata como conducta simbólica esa, ese inconsciente del espectador como materia expresiva. ¿Bien? Ese estar conectado para satisfacer la deseo, miedo, todo aquello que el inconsciente opera y produce en vida cotidiana y como función psíquica general, es la materia mayor por la cual el realizador, ¿sí? Puede orientar y operar por acentuación afectiva resultados como ese cúspide de un llorar en cine. La carga que el efecto, el poder y la función de expectación cumple en el cine se constata entonces contra una emoción verídica que hace que la magnitud afectiva del llorar en cine la constate como cúspide. Entonces, ¿por qué opera ese inconsciente con esa magnitud? Porque la cinematografía, en cualquiera de sus formatos y géneros, duraciones, intensidades y demás, es una cristalización de esa eficacia de altísimo valor testimonial. Lo más curioso que conecta también al cine con otra categoría freudiana, es la de censura, emparenta a la función de expectación con el tema de la función psíquica del inconsciente. Nadie va a confesar por qué va al cine, pero evidentemente en el cine realiza el espectador con cargo a lo que realiza el realizador una traslapación, ¿sí? un desdibuje de roles actanciales que ganan solidez, no obstante la capacidad de negarse en redondo en función de una teoría fuerte de la intencionalidad vital en el mundo. Voy a detenerme un ratico y a poner 2 o 3 índices sobre lo que quiera significar fenomenológicamente el concepto de intencionalidad. La fenomenología moderna, desde Husserl, hubo fenomenologías muy trascendentes anteriores a Husserl, pero desde Husserl, antes de la Primera Guerra y después de la Primera Guerra Mundial,
de la llamada Primera Guerra Mundial, no la primera, pero la Primera Guerra Europea, la fenomenología de Husserl capitalizó el concepto de intencionalidad operante y lo adscribió a un estado general descriptivo que llamó el estar en el mundo. El estar en el mundo explica que estamos en el mundo como carga perceptiva con un interés y que ese interés hace que cada uno de nosotros continúe por el ámbito, por intención vital, por interés vital, viviendo. Nadie se suicida conscientemente diciendo me voy a matar y dejo de respirar y me muero porque intelectualmente no quiero vivir y digo dejo de respirar. La intencionalidad operante opera el aparato respiratorio, el circulatorio, el aparato el del alimento digestivo, el nervioso, y todos esos aparatos son ese dispositivo psíquico de interés y de intencionalidad en el mundo, de compromiso vital con el mundo, sobre los que el cine opera. Entonces es interesantísima la forma en que una introyección radica como certeza de verosimilitud de lo vivido en el film, como veraz en función de un objeto. Es decir, todos sabemos que el actor que muere por un arma, a quien le disparan o a quien le entra una puñalada, que sentimos en vivo y con conmoción y que nos hace llorar, sabemos que se niega en redondo una vez se prenda la luz de la sala. Pero la intencionalidad operante apela a nuestro inconsciente con ese efecto plausible de altísima verosimilitud en una función afectiva de altísima credulidad concedida. Creo que con esa traza analítica tenemos elementos suficientes para entender, aceptar y reconocer que la fenomenología de la percepción es una condición crucial, suficientemente explicativa y esclarecedora de esta función de expectación como valor capital en el cine. En segunda instancia, para ahondar y enlazar ahora una cosa un poquito más semiológica, sin dejar de ser psicoanalítica, casi toda la semiología es, perdón, casi, sí, toda la semiología es fuertemente psicoanalítica. Quisiera anotar algunas cosas sobre la comprensión del símbolo y de la conducta simbólica en el psicoanálisis y en la semiótica. Vamos a aceptar que un símbolo es un modo de presentación representativa, o sea, de representación indirecta, no directa, y figural, de una idea, de un conflicto, de un deseo inconsciente. Como recuerdan en la diapositiva a la que no voy a saltar, de drama, idea, situación, en psicoanálisis, en la interpretación de los sueños, esta triada, este juego, perdón, en este caso no fue triada porque aquí fueron 4 categorías, las numeradas, símbolo, representación, lo figural y indirecta. Permite
operar y reconocer en la función de expectación una activación sensorial de operación simbólica. Bien, tal vez sonó muy abstracto, entonces voy a tratar de atinarlo con el apoyo del texto para que esta afirmación sea, como dice el tercer parágrafo, 1, 2, 3, sea para todos una razón simplísima. El cine como experiencia puede enlazarse con una operación simbólica de activación sensorial, vocal y directa, convergente, sensacional. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los dispositivos del aparato psíquico replican y operan y se conectan con todas las funciones del aparato de la proyección. ¿Bien? Y lo que mentalmente cada espectador hace en su condición diaria vital como aparato y función psíquica cotidiana, afronta la experiencia cinematográfica circunstanciada como una incidencia evocadora concedida. ¿Bien? La evocación y la provocación son fascinantes, operando contra ese sistema de sistemas de la percepción. ¿Bien? Pero todo el aparato psíquico de la percepción, que es distinta a la percepción de que tengo sed, que es una sensación, se satisface con la satisfacción de la sed tomando agua. ¿Bien? Pero el entendimiento de que el tomar agua satisfizo mi sensación de sed ya es una apercepción consciente y cognitiva. ¿Bien? Pero la razón por la que necesito tomar agua no siempre es consciente. En el cine, toda esa fascinación entra por el ojo y por el ojo expectante. El ojo, decía Merleau-Ponty, es el espíritu, es el armazón del espíritu. Entonces, el sistema sensorial y el aparato psíquico en la función de expectación cinematográfica son vía ojo la introyección y la operación de conducta simbólica con concesiones de credulidad y de verosimilitud empáticas que no diferencian lo percibido de lo percatable. Sé que el actor que me fascina acaba de morir. Bueno, normalmente el protagonista no muere, aunque hay películas en las que el protagonista muere y la película es el recuento de todo aquello que antes de que muriera era importante en él. ¿Bien? Pero la función psíquica y la conducta simbólica hacen que al no percatarme de lo percibido conceda que la realidad es una idea sustitutiva e imaginada, idealizada. Razón explicativa de por qué el cine cumple ante todo una función de introyección con cargo a la proyección y una de identificación con cargo al personaje. Conseguir que la realidad sustitutiva e imaginada tenga y gane verosimilitud, pues es aquello que altera la conducta simbólica de todos los días, haciendo que el producto que ahora opera esa conducta sea por suma aritmética la consumación de imágenes que creo iguales a la verdad. Y la sucesión de movimientos me hacen aceptar que acaba de morir, que el protagonista acaba de morir.
En función y por efecto de esa reductibilidad del aparato psíquico a todo ese sustrato de emocionalidad sensorial afectada, el hechizo de verosimilitud gana la solidez de cualquier conducta simbólica de experiencia cotidiana. Luego, el cine es, aquí no está subrayado, un hechizo de realidad dramática que como idea está así en función de este aparato y de esta signicidad y de esta conducta némica de huella realizándose. Esto quiere decir que el aparato psíquico es ante todo memoria simbólica simbolizante y que el fenómeno del cine necesariamente opera sobre una expectación exaltada. Es el ánimo y el estado permanente de ánimo y de conducta, la operación íntima, mágica, que hace que la expectación, por introyección, convierta contenidos perceptivos y sensoriales en, entre comillas, verdades creíbles. La percepción sensorial y su conexión preferente vía ojo. Acuérdense lo que les aduje de Merleau-Ponty y el ojo y el espíritu. Ojo y aparato visual bifocal. No hay películas para el ojo izquierdo ni películas para el ojo derecho. ¿Sí? De pronto hay películas para cerrar los ojos, pero aquellas que nos mantienen vivos, conectados y despiertos, ganan racionalidad, lógica, oculta, amplificando por acerto inconsciente todos los índices propios de un criterio mínimo de credibilidad de conducta simbólica. A mí me gustaría llamar al cine ópero crédulo. No obra, sino operación crédula. Tal vez al lado de la religión, ninguna otra operación sea más crédula que la lógica, entre comillas, racional y oculta propia del cine. Esto quiere decir que el psicoanálisis y su captación del acerto de lo inconsciente es la liturgia propia del cine. Y que esa liturgia del cine es eminentemente simbólica. Y consolida, por efecto y por resultado cuasi místico, un reforzamiento de credulidad empática, ¿sí? Que hace que el cine, como función representativa y como neta operación de representatividad, sea predilecta entre los influjos emocionales del mundo moderno y del arte y de esta época. Luego, quisiera concretar diciendo que la conducta simbólica es la nuez y la sustancia más importante de la función de expectación y del rol del espectador en el cine. Y que esa función de adición que la expectación cinematográfica así opera, puede volverse adicción, poniéndole doble C a esa, porque efectivamente el cine puede también ser, por el rol enfático que gana en él como experiencia la colaboración del espectador, adictivo. Eso quiere decir que hay una afiliación estructurante, la palabra estructural no me gusta, pero aceptémosla, estructurante en términos como la lingüística estructural o como la psicología estructural, existente entre estado de expectación que asiste a la experiencia cinematográfica en vigilia, obturado por concesión, bajo el truco de la sala apagada. Y todo aquello propio de la conducta simbólica
y cognitiva le aporta y le configura figuradamente índices y notas de credibilidad fuerte que hacen que la expectación sea y pueda llegar a ser considerada la clave, la nueva clave del cine como proceso creativo, como compromiso artístico, como certeza política y también como operación simbólica y sentido y contenido existencial y demás. Eso pues sería como el núcleo de lo que en principio quisiera, por lo menos hasta ahora, arguir y presentarles como propuesta, como formulación de comprensión e intelección del fenómeno cinematográfico fundado en la función de expectación del espectador, haciéndole un elogio al espectador. En este momento quisiera no ahondar más, sino, de ser posible, contestar o atender o precisar algunas cosas y ver qué efecto estético y qué expectativas genera o produce esta exposición. Entonces, sí, bueno, señor Carlos, yo la verdad, primero agradecerle por la charla y segundo quisiera hacerle una pregunta. Digamos, usted nos hablaba en algún momento, en las conversaciones que hemos tenido, de este giro copernicano, ¿no? De darle la vuelta hacia la mirada hacia el espectador, ¿no? ¿Cuál es la percepción del espectador? Pero en ese sentido me gustaría que nos hablara un poco también, quizá volviéndonos a la figura del autor, dentro de esta lectura que usted hace, ¿cuál es la función del autor específicamente? Hay algo muy bonito que usted decía, esta disposición de ser afectado y conectado con el inconsciente que tiene el espectador. ¿Qué función cumple el autor en esa búsqueda? ok, perfecto. Es... Ay, perdón. Minuto, es que me perdí la pantalla aquí. Presentar, ¿cómo es? Ya, a ver. Regresé a la pantalla. Me detuve un poco en la categoría de realizador. Voy al fin del documento porque, a pesar de que aquí está un poquito desagregada, la última página aquí, pues la numeración salió mal, entonces lamentablemente toca arreglarla, entonces ahí no se ve qué número de página es, creo que es la 26 o 28 o algo así. En esa última página de este primer documento hay una pregunta por el realizador o realizadora, que quiere decir que es un sustantivo normalmente usado en masculino, pero también en femenino, y que hace alusión a la persona que realiza o lleva a ejecución una obra. Entonces, una cosa bastante general en términos de diccionario para responder por la pregunta por el problema del autor. En segunda instancia, el realizador, todavía no a nivel psicoanalítico, como fue tratado en la presentación, en el cine y la televisión es responsable, el responsable de la ejecución de una película o programa. Entonces, a nivel de diccionario, el realizador tiene un rol de responsabilidad. ¿Bien? Esto quiere decir que el cine, como experiencia respecto al espectador, hay autores de quienes hemos visto más de una película, que no son una saga,
la saga es otra naturaleza de fenómeno, consolida y responde para el espectador como corresponde en función de una acción creativa. Bien. Por último, el concepto de realizador a nivel de diccionario está relacionado con un oficio técnico, que es, a mi juicio, más el de montaje y el de edición que el de realización en función de lo que este concepto de diccionario etimológico de lengua española dice. Técnico que va seleccionando una imagen de entre las diversas obtenidas por cámaras situadas en diferentes lugares. Bueno, no sé, tal vez la persona que escribió esto para el diccionario de la Real Academia de la Lengua le preguntó al que no era, para entender un poco qué digo de un realizador. Pues atrás teníamos la noción de realizador de deseos. El realizador de deseos hace psicoanalíticamente, concepto introducido por Freud en la interpretación de los sueños. Freud en la interpretación de los sueños, para decirlo de manera vulgar pero directa, más o menos dice lo siguiente, hace lo siguiente. Eso que a ti te pasa es que te has hecho una película. Te estás haciendo una película. Y tienes un conflicto que no confiesas. ¿Bien? La religión era el buen entorno de confesión, pero para castigar y para supervigilar y para entrometerse y para una cantidad de cosas. Y las ciudades modernas ya hicieron un poco inútiles, se convirtieron un poco en inútiles a todos esos cuentos de la confesión vía religión. El cine puede y cumple mejor que la religión ese propósito de la realización de un deseo latente, de una satisfacción consistente que de todas maneras, en términos inconscientes, quien ve la película persigue, pero que descubre la satisfacción de que quien la representa lo hace, y que le habla a su inconsciente. Lo importante que el autor debe tener en cuenta respecto a esta condición psicoanalítica de transferencia, identificación, introyección, interpretación propia del cine, para anotar 4 de las categorías más importantes de la tarea psicoanalítica, que ayuda a la cura del malestar en la cultura, en el malestar en el trastorno, en la conducta, en el comportamiento, en la acción, hace al autor responsable de que el cine le habla en imágenes y en movimientos y con grados de concesión importantes respecto a verosimilitud y a casi que credulidad neta al espectador. Y el espectador constata con la expectación el cumplimiento de esa función realizada. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace el autor? Realiza deseos inconscientes del espectador. Purifica de muchas maneras, no solo en función catárquica, no solo en función identificatoria, al espectador. También lo visibiliza como personaje, efectivamente por vía identificación, y lo libera respecto de grandes frustraciones, miedos, temores, angustias, de cantidad de condiciones psicológicas, fantasías, alucinaciones, que el cine trepida de manera casi sin resistencia, a pesar de que tenga calificación de censura por el sistema de control. El autor es
una responsabilidad grande en esos términos realizativos, porque la realidad también tiene índices de ficción. La realidad de aquello que hoy sufrimos como gobierno, que es más un padecimiento, tiene unos índices de verosimilitud, ¿sí? Que si viéramos la película al revés diríamos, no, es inaceptable. Para hablar y conectar una materia política sin demorarme en ella, porque no quiero ser ni irrespetuoso ni polémico con el tiempo de ustedes y con estos temas, digamos que el país bajo pandemia está padeciendo una afectación supremamente sensible respecto a lo que en general en orden político se llaman los organismos superiores de control. Estamos viendo la comedia política por la cual un gobierno bajo interrogación, en el que alguien dijo, nombren a este y lo eligieron, el país eligió al que dijo un tipo hoy no, desde siempre bajo gravísimas interrogaciones, monta la estratagema de que todos los organismos superiores de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Personería y demás, sean nombramientos discrecionales del sillón presidencial, que a su vez es putativo respecto del cuento. Bueno, entonces, ¿a dónde voy? Quiero decirles que la realidad bien examinada, no solo la cinematográfica, es bastante concesión crédula al sistema de ficción. ¿Bien? El cine es más responsablemente función de intervención sobre esos índices de función psíquica de credulidad. Bueno, y efectivamente todo el sistema de efectos, decoración, arte, fotografía, edición, iluminación, sonido y demás, cooperan y colaboran y elaboran, como el psicoanálisis, un desmembramiento de la conducta simbólica bajo la cual creemos en alguna cosa concediéndole esa verosimilitud. Pero se apaga el cine y sabemos que eso no era real, que los padecimientos, que los extras y el personaje y el antagonista y todo lo que les pasó, no, porque puedo entrar en la siguiente función con los mismos actores y el mismo director en otra película. ¿Bien? Entonces, los índices de verosimilitud se apagan y se prenden con la luz de la sala. Pero la función psíquica y el inconsciente es aquello a lo que el autor le habla. Luego, si el cine es fantástico, si el resultado es fabuloso, es porque la conducta psíquica del espectador y la función de expectación tienen en la fábula y en la fantasía algo funcional, operativo, que se puede tañir y tocar. Que la música tañe ese conjunto y esa sustancia dramática, porque es la vida la que es dramática. Entonces el autor es, como decía la frase inicial de Freud, que ya no la puedo poner, porque me enredo aquí con este aparato, es una buena idea puesta en situación. Esa es la sustancia del drama. El autor hace y tiene una responsabilidad con la comunicación de sentido de un drama en la acción de realizador
dramática, una condición de realización dramática que la vida de cada uno de nosotros le adosa como expectación a la función cinematográfica. Por esa razón, estimo yo que puede ser muy conveniente en términos quizás inapropiados, pero a mi juicio válidos, de escuela, aceptar y seguir y ahondar y llevar a mayor profundidad y a mejor conocimiento y reconocimiento el lugar del espectador y de la función de expectación en una materia y en un hecho tan relevante como la experiencia cinematográfica del autor y del espectador. ¿Perdón? ¿Alguien? Oh, ¿cómo hago para escuchar? ¿Será aquí? Listo. Carlos, otra pregunta con respecto, pero esto ya es un poco sobre referentes. A lo largo de tu presentación, digamos, de lo que has preparado, utilizaste algunos libros como La interpretación de los sueños, El retrato de Dorian Gray. Me gustaría, no sé si nos puedas dar un poco más de referentes con respecto a lecturas y cómo éstas se vinculan específicamente a lo que hablaste en tu charla. Ok, claro que sí. El aparato de formación universitaria en general, y creo yo que el ejercicio y el compromiso creativo en la construcción de algo tan significativo y a la vez representativo como el cine, supone una mirada y hondura relevante con un hecho clave que podríamos llamarlo, para decirlo de un modo general, sistemas de pensamiento. La alusión a sistemas de pensamiento y al pensamiento hace y vincula al cine con una indagación crucial en términos de pensamiento. Al respecto, pues hay evidentemente una historia y una cantidad de autores que han tratado esa historia y que le han dado para comprenderla, para apresarla, algún sentido. Y han sabido y entendido que ahí hay mucho sentido, que tiene mucho sentido hacerlo. ¿Bien? En esa dimensión, la primera alusión, que me parece a mí muy relevante y que me gustaría sugerirla, es la de la búsqueda y entronque de aquello que hace el cine como cultura y como civilización, y como sociedad y como pensamiento, en función de lo que podemos llamar se llama antropología, ya no adscrita esa pregunta por el hombre, sino por el ser humano, ampliada, antropología filosófica y antropología
antropología genética. Antropogenética. En el rango de esa antropología genética, las características diferenciadoras del ser humano son el símbolo, y dentro del símbolo y las formas simbólicas, preferentemente la imagen y la palabra, dos de las grandes materias del cine. Entonces, para efectos de la palabra, el tomo 1 de Ernst Cassirer de Filosofía de las Formas Simbólicas. Y para efectos del tema ya no antropológico y filosófico de la palabra, todas las semiologías críticas alrededor de la palabra. Y una buena parte de los estudios y de las cosas estéticas que hay alrededor de la imagen y de la palabra. Bien. A ese respecto, me gustaría muchísimo recomendar la bibliografía y la biografía de un semiólogo muy relevante, que es Roland Barthes. Y en particular, para el efecto de las cosas de semiótica aplicada a relato, a narrativa, a texto y a emoción estética y a sinceridad y todas esas cosas que acontecen ahí, pues algunos de sus hitos más representativos. Grado cero de la escritura, placer del texto. Creo que si placer del texto, grado cero de la escritura, mitologías, no están entre los referentes claves de Roland Barthes para el arranque a la comprensión y a la intelección del fenómeno del cine, así estén aplicados al fenómeno literario o al dramático o al de moda o al político o a cualquier otra que no sea cine, aunque también hay alusiones al cine antes del 70, pues es crucial partir de ahí. Después, todos los semiólogos que continuaron esa onda abierta por Barthes pues fue el único, en lo que entiendo hasta hoy, por lo menos, que fue Colegio de Francia en Francia. Colegio de Francia es el lugar a donde los sectores y personajes y personalidades más representativas de cada uno de los diferentes órdenes de saber, de ciencia, de arte, cultura, entretenimiento y demás llegan y se preguntan por el país y responden, y tienen alguna respuesta, y responden como corresponde. Pues Roland Barthes es superior en esa lógica. Luego creo que será muy seductor y muy interesante para cualquiera de ustedes irse a esa línea. En la línea de los textos del psicoanálisis, pues es impensable que la formación en el cine no, y el creador, realizador, dramático o audiovisual no tengan esos referentes, ese referente psicoanalítico y la obra general de Freud. Creo que los inicios y los libros generales de introducción a la obra de Freud son claves, como la biografía misma de Freud contada por él mismo, su autobiografía. Después, todos los libros y obras de inicio sobre teoría de la sexualidad. Freud no solo es una teoría de la sexualidad ni una irrupción del entendimiento en el descubrimiento de la función de la sexualidad en lo cotidiano, pero en el cine sí que es enfático el descubrimiento de la sexualidad. Entonces es imposible hacer cine y no tener resuelto ni en atisbo claro, ni en comprensión e intelección fortísima, todo aquello que concierna con ese esclarecimiento que teoría de la sexualidad introduce.
Después de teoría de la sexualidad, los comportamientos desviados, o llamados anormales y patológicos, patógenos, relacionados con diferentes enfermedades, en particular histeria. Histeria viene de útero. Y el cuento de que histeria, neurosis y toda la arquitectura de psicopatología de la vida cotidiana, título de todos sus grandes libros, pueden ser muy indicativos y unos referentes cruciales para sacar muchísimas lecciones de ellos. Pero ante todo, la obra cumbre de Freud, además de muchas otras, Totem y Tabú y demás, es esa de la interpretación de los sueños, y creería yo que con el hecho de que ahonden, por lo menos en el libro 1, es bastante satisfactorio para ustedes y lo encontrarán de seguro enormemente sugerente, inspirador, ¿bien? A ese nivel. En términos fenomenológicos, pues les anoté que no solo hay la fenomenología husserliana, sino que hay unos antecedentes, en particular 2 o 3, es más, en el mundo clásico también habría propiamente fenomenólogos, pero la fenomenología, en función de la lógica del fenómeno, ya es una respuesta más contemporánea que trata de sobrepasar esa vieja antítesis manida, maniquea, antipática de sujeto-objeto y de idealismo y materialismo, de empirismo e intuicionismo, y busca hacer comprensible mientras describe aquello que se va entendiendo. Entonces, el camino de la fenomenología sería importantísimo, creo yo, que la leyeran por su indicación política en Hegel, que es densísimo y seco, pero también es muy sugerente. Y el texto de fenomenología de Hegel se llama, si pueden conseguirlo, Fenomenología del Espíritu. ¿A dónde voy con fenomenología del espíritu, que no lo traté ni está en el escrito que entrego? A que la fenomenología del espíritu es el trazo de la, llamémoslo, evolución o adecuación o ascenso de la conciencia desde rasgos y rangos muy primitivos y trágicos. Hegel los llama desgarrada, conciencia desgarrada, conciencia desventurada, conciencia natural, hasta conciencia absoluta, que lo equipara a religión o a Dios o a otro tipo de cosas o a filosofía. Pero toda esa trama y toda esa traza que la fenomenología del espíritu hace con cargo a desventura y desgarre, y en particular en una deriva que Alexander Kojev, uno de los grandes discípulos y esclarecedores de Hegel, hace en la Francia del 68, previa a las movilizaciones estudiantiles, captan en los textos de Kojev titulados así La dialéctica a muerte, que la lucha por el reconocimiento introduce en el mundo moderno entre el amo y el esclavo, y se politiza la función de la libertad y de las libertades, un poco como lucha y como rango de emancipación, no solo política, sino además humanizante. Entonces, me parece importante hacerles esa alusión a esa arqueología de una conciencia desgarrada, desventurada, que de todas maneras está, a pesar de la desventura, en la aventura de su afirmación consciente, libre, autónoma y demás, realizativa. Entonces, tendría mucha materia, no solo política, sino también existencial y existenciaria. De hecho, una buena deriva de la fenomenología es el existencialismo después, el heideggeriano y el sartriano y el francés
mucho después. También en el sistema del lenguaje y del habla, pues abundan y ya deben haber conocido muchas cosas de orden narratológico y de orden del relato y del orden de todo aquello no partiano, no de Roland Barthes, que hace alusión al texto y a lo escrito. Me gustaría recomendarles lingüística. Creería que lingüística y en particular etnosociolingüística y competencias lingüísticas y competencias comunicativas serían unas claves determinantes en su proceso de formación y en su proceso de creación. Creería yo que es más importantes en el proceso de creación, pero también indispensables en el proceso de información. Respecto a todas las cosas de imagen y de semióticas, de cuadro, texto, música, movimiento, efecto estético y demás, pues hay una buena cantidad de estéticas y de referentes analíticos alrededor de la estética, pero a mi juicio y gusto y criterio, sigo valorando y recomendando muchísimo la estética trascendental de Kant. Las consideraciones de Kant y sus escritos alrededor de lo bello y lo sublime, y el acento especial que la crítica de la razón pura pone y tiene en la fenomenología del tiempo y el espacio como categorías claves de la experiencia sensible y de la intuición creadora. Después de que una buena fundamentación y un buen trasiego con la obra de Kant en esas categorías propias de la estética trascendental, adentro de la crítica de la razón pura operen, sería súper clave que el cine, que es tiempo y movimiento, lo pudieran llevar y lo pudieran indagar y afirmar desde ciencias de psicofisiología y de pensamiento sobre el fenómeno de la conformación de la imagen en lo mental y en lo perceptivo. Aunque eso es otra vez psicoanalítico, es también fisiológico, desde el proceso mismo de la visión. Y esa arquitectura de la visión y esa arquitectura del mirar, en un ciclo que di en la universidad lo llamé mirar el mirar, admirar el mirar, mirar el mirar, es también una clave importante de esa señal, de esa enseña, de esa señal convertido en señal enseñanza. ¿Bien? Y creo que esas trazas generales son muy relevantes y muy determinantes para efectos del entendimiento de esta función de expectación que anoto. Evidentemente hay muchísimas más obras y muchísimos más autores, pero digamos que este primer esbozo general está como atenido, digamos, está como circunscrito como a esos referentes iniciales. Ok, don Carlos, muchas gracias. ¿Me oyen ahora sí? Vale. Don Carlos, quisiera hacerle una pregunta para ir cerrando ya. Me gustaría antes preguntarle, digamos, respecto a su experiencia, a sus conocimientos y a su experiencia como docente en cine y en televisión. Digamos, ¿cómo ve
usted la relación de la academia con todo este, digamos, con la charla de hoy, con lo que aborda la charla de hoy, que es la experiencia del espectador, bueno, entre muchas otras cosas. Pero ¿cómo cree usted que la academia esté ayudando en la formación de realizadores y realizadoras a acercarse un poco a esta experiencia? Si tal vez si nos acerca a esta experiencia, si tal vez la relega, si tal vez bueno, no la tiene muy en cuenta, y cómo desde la academia tal vez se podría potenciar esta relación entre digamos, las personas que hacen cine y las que lo verán posteriormente. Bueno, ahí el juicio es muy subjetivo. La respuesta será muy subjetiva y seguramente también muy polémica y de pronto también irrespetuosa. A, a mi juicio, es inaceptable que una condición sine qua non de la experiencia cinematográfica, tanto de creación como de expectación, anclada y operada, y si ustedes me aceptan decirlo así, transmutada y traslapada vía sistema de sistemas de percepción, no tenga a la percepción como la nuez, el núcleo analítico y comprensivo, incluso discursivo y de acción fuerte en la fase formativa. Pero a su vez, me descorazona mucho que la importancia que la función psíquica, el inconsciente, la fantasía, el sueño, es decir, cualquiera de los contenidos, la sexualidad, cualquiera de los temas cruciales que no solo Freud y el psicoanálisis, sino que el sistema de pensamiento del mundo de hoy tiene, produce y atienden sobre ese tema no estén y no sean la clave de esa formación. Me parece que igual que lo que ha pasado en general con las humanidades, con la ética, con la historia, que en función de ese énfasis de oficio, de ocupación, que el profesionalismo, si se pudiera llamar así, adopta por cierre de ciclo, obtención del título y ese tipo de cosas, pues desprecia y desentiende aquello más clave de la experiencia humana y de la experiencia formativa, por lo menos a nivel universitario. Tal vez si el cine, que debe haber 500 escuelas más, o al menos 100 más tecnológicas o de otro tipo, no universitario, conducentes a cualquier grado de diplomado o de titulación, sin profesionalización. Podría explicarse porque afuera hay un mercado, digamos, laboral que hay que surtir y que quien al final sí tiene una intención de realización continua y continúa en ese empeño y con esa intención, tiene ese interés, pues yo veo una dislocación profunda entre conocimiento e interés en el proceso general de la universidad pública y en particular en la condición de reforma académica y administrativa y económica
que este modelo de, entre comillas, democracia liberal confiscada por varones electorales nos puso como proceso educativo con lastre fatal sobre la universidad pública. Lo único que crece afuera son templos de adoctrinamiento y universidades privadas que solo se satisfacen en esa arrogancia económica e inmobiliaria. Mientras que hacia adentro la universidad pública da grima el ver el estado mismo de su valor inmueble. Entonces, evidentemente, pues estamos, ojalá la pandemia, que es ese refuerzo de llamado a la reunión del pueblo, bajo una amenaza rotunda de extinción, pues active y politice y construya una mejor respuesta humana, humanizante y de mejor espíritu que esta vulgar mercantilización a la que se ha convertido, en la que se ha convertido el proceso de formación en Colombia. Ahí cualquier otro comentario mío será más irrespetuoso y más polémico todavía, entonces me parece que podemos dar por suficiente esa respuesta. Es impensable que la universidad, que era la acción de universalización del saber, con todos los órdenes y datos y cosas, se tecnifique a tal grado de miserabilismo obediente y que se pierda esa función crítica y creadora, libertaria, liberadora, más propio del impulso civilizador, afirmativo, afirmándose, realizándose. Ojalá la realización cinematográfica coadyuve como trasfondo de sentido y como compromiso de contenido a que eso se hace. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber pues, preparado toda esta conferencia y haberla compartido con las personas que se conectaron en nuestro espacio. Muchísimas gracias, don Carlos, por todo. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Estamos muy contentos de que, pues, que hayan entrado a nuestros espacios. La verdad, hay mucha gente atrás de todos estos encuentros virtuales. Hay muchas personas pues haciendo un esfuerzo para poder crear estos espacios. Entonces les damos las gracias a todas las personas que se conectaron. Finalmente, bueno, esperamos que nos veamos en los siguientes encuentros, en los siguientes eventos que tenemos preparados en el marco del festival. Y bueno, les invitamos de una vez a nuestro siguiente ciclo de conferencias, que será la última entrega el 29 de agosto, perdón, a las 2 de la tarde. Estén pendientes de todas nuestras redes. Bueno, nuevamente le agradecemos a don Carlos por toda su colaboración, por esta charla pues tan, pues tan grande, que abarcó tantas cosas, tan bonita, y a todas las personas, agradecimientos también a Joseph, a Mariana, a Valentina, a Jason, a Antonia y a Sofi, y a, bueno, a todas las personas que colaboraron acá. Y bueno, esperamos que nos sigamos viendo por la virtualidad y estén pendientes de todas las actividades del festival. Muchísimas gracias y feliz noche. Que vuelvan a llorar. Y que vuelvan a llorar en el cine, por favor.